Buen día. El día de hoy le voy a hablar sobre la teoría política de Hobbes. En primer lugar, nos habla sobre las obras. En las obras nos dice que Hobbes fue un filósofo político que concibió la temática filosófica en que tres partes, de corpore, de homónime y de sive, la cual esta última dedicada a la política. En este caso, de sus obras mencionadas, podemos decir que existen que las tres siguientes van a ser esenciales para el comportamiento, la comprensión del pensamiento político que tenía Hobbes. En estos los elementos, que fue en los elementos, después está la obra de la edición de Sive y la edición inglesa en este caso de Leviatán, que en estas obras podemos ver que van a existir un núcleo central de la teoría y se encuentra ya plenamente expuesto y desplegado en los elementos y permanece inalterado en sus obras sucesivas. En este caso, Hobbes también no se dedicó únicamente a la política, ya que también fue un filósofo político, el más a pleno y también más restringido sentido de la palabra, ya que a diferencia de Maquiavelo, él solamente era un sabio, como escribió el interior inglés. Después, en la segunda parte, en la idea dominante, Hobbes, aún no habiendo sido en este caso, un político militante, escribió sobre política y parte del problema real y crucial de su tiempo, que el problema de la unidad del Estado, del pensamiento político de todos los tiempos, nos decía que está dominada por dos antítesis, la presión-libertad y el otro caso que era anarquía-monarquía. En la tercera parte nos habla del método, que Howe, después de haberse dedicado mucho tiempo a los estudios humanísticos, llega a la convicción de que las únicas ciencias que habían progresado hasta el punto de transformar radicalmente la concepción que tiene del universo eran las que se habían aplicado el procedimiento riguroso y demostrativo de la geometría. Así también se sostiene que la causa mayor de perturbación de la paz social es la disparidad de opiniones que van a tener las personas en la sociedad. Es Muchas un gracias. estado de guerra, todos contra todos, es en donde un gran número de hombres, ya sea uno por uno o un grupo, viven con temor recíproco y permanente de una muerte violenta, por falta de un poder común. Sin embargo, para Hobbes, con respecto a la guerra de todos contra todos, la categoriza como un estado donde se cumplen las condiciones propias de un estado de naturaleza, por lo que dará paso esto a un estado de guerra entre todos contra todo lo que se encuentren en dicho estado, más que rendir homenaje a la tradición. Por otro lado, en forma de leyes naturales, la recta razón propone al hombre una serie de reglas que tiene por objeto hacer posible una coexistencia pacífica, y todas ellas están, por así decirlo, subordinadas a una primera regla, la cual es denominada una regla fundamental, y que prefiere buscar la paz. Por otra parte, para hacer respetar una regla de un Estado, Hobbes alude que ya no tendrá interés en respetar una regla, sino que estoy seguro de que los demás también la respeten. Y para solucionar dicha incógnita es conseguir la paz, y es necesario que las reglas que tienen previstas las diversas acciones que llevan a este fin sean respetadas por todos. Por lo que para que respeten las reglas debe existir una institución como un poder tan irresistible que convierta en desventajosa cualquier acción contraria. Y este poder irresistible del que hablamos es el Estado. En conclusión, para conseguir el bien supremo de la paz, hay pues que salir del estado de naturaleza y constituir la sociedad civil. El pacto de unión, que es un pacto calificado como Pactum Societatis, donde las contrastantes son los individuos singulares vinculados entre sí que se comprometen recíprocamente a someterse a un tercero no contratante. Capítulo 4. El hombre artificial. Se va a establecer un método para que Hobbes establezca una ciencia rígida de la ética. Se empieza con una distinción entre las ciencias demostrativas y no demostrativas, en donde se ubican las demostrativas a la política y a la geometría, pues aquí estas se encuentran similitudes, ya que son influenciadas o dirigidas por el hombre. En cambio, la no demostrativa se encuentra la física, que ya está establecida con una ley y una dinámica dispuesta por una divinidad. El arte, como el intento de reflejar o imitar la naturaleza, es entendida por el hombre y logra alterar o sustituir dichas deficiencias. En el intento de sustituir dichas deficiencias surge el Estado. El Estado también comprendida como el hombre artificial, puesto que es estructurada por los hombres en un principio mediante un tratado o convención. También es una manera de sobrevivir a una naturaleza que no es del todo amigable. Capítulo 5. El estado naturaleza. En este capítulo se va a abarcar las diferentes justificaciones para la creación
del hombre artificial, o también el Estado. El estado de naturaleza, entendida o definida como las diversas condiciones, independientemente de la voluntad de los individuos, que genera condiciones objetivas, como por ejemplo la igualdad de los hechos, en donde determina que cada hombre o cada individuo es igual y por ello se desean el máximo mal, que es la muerte. Segundo, la escasez de los bienes, que existe la tendencia o promueve la tendencia en que un individuo desee poseer un bien y entre en conflicto. Y tercero, el derecho sobre todas las cosas, que da la libertad para que alguien se apropie o posea algo que no esté bajo las normas de la ciudad o las normas civiles. Esto genera un ambiente de infelicidad y de angustia, desconfianza y conflicto constante, por lo que se explica en el Leviatán como una búsqueda de poder insaciable, un poder natural, un poder instrumental. En conclusión, esto se explica el ambiente que se vive antes. El Estado y la Iglesia. Los puntos esenciales que Hobbes apoya en las Sagradas Escrituras son sobre todo dos, ante una interpretación antidogmática del cristianismo, según la cual todo lo que hay que creer para ser cristiano es que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y en segundo lugar, la afirmación de que el reino de Dios no es de este mundo y que Cristo vino a los hombres solo para enseñar y predicar y no a mandar, y que le dejó todo a la autoridad civil. Hobbes y sus criterios. Como todos los realistas que se ríen de todos aquellos que confunden sus deseos con realidades, también Hobbes acabó como Hegel, componiendo la realidad más cruel por lo que le era más deseable. Lo que sus contemporáneos no pudieron comprender fue que Leviatán era el gran estado moderno que nacía de las cenizas de la sociedad medieval. Hobbes interpretaba: para Hobbes, antes del Estado no existe un pueblo, sino una multitud fundada sobre un pacto recíproco entre individuos aislados y dispersos. El Estado hobbesiano es mucho más parecido a una asociación que a una comunidad, entre el exceso de libertad y el exceso Hobbes de... nos dice que la soberanía es irrevocable, absoluta e indivisible. En cuanto a su irrevocabilidad, Hobbes aduce sustancialmente dos razones en favor de esto. Una es la dificultad de hecho y la otra es una imposibilidad de derecho. En la primera se trata de que normalmente se necesitaría de solo la mayoría para sacar del poder al soberano, pero a todos miembros de la sociedad civil, o sea, una multitud, y no pueblo, se necesitará de una unanimidad para sacar del poder al soberano. Es por eso que para el soberano no existe peligro de ser sacado legalmente del poder. Y la seguridad, al ser un contrato a favor de un tercero en el que signatarios asumen una obligación, hace que su naturaleza se vuelva tal que no puede rescindirse solo con el consentimiento de ambas partes, sino que hace falta el consentimiento del tercero. En cuanto a su absolutismo, un primer argumento contra el absolutismo lo ofrecería la forma misma del pacto. Si el pacto queda acordado entre el pueblo y el soberano, la transferencia de poder puede verse condicionada por el cumplimiento por parte del soberano, pero Hobbes niega completamente esto, pues que primero es necesario que el pueblo salga del estado de la naturaleza, dando el poder soberano no a una persona, sino a una asamblea. En cuanto a su indivisibilidad, esto será tocado más adelante. Por otro lado, Hobbes también toca el tema de las leyes civiles, diciendo que es cierto que la finalidad de los hombres hayan instituido el Estado es la seguridad, y por seguridad Hobbes entiende que aquel estado en el que las leyes naturales pueden respetarse sin miedo al abandono, siendo que estos atribuyen al soberano todos los poderes necesarios para que las leyes naturales se conviertan en auténticas leyes, es decir, en las leyes civiles. Humano artificial. Capítulo 12. La soberanía es indivisible. Desde los comienzos anteriores, Hobbes insiste en reafirmar que la soberanía es ilimitada, irrevocable y también indivisible. Esto porque tiene que provenir de un mismo origen, ya sea de un individuo o de una asamblea. Entendiendo los tiempos de Hobbes, existían tres modelos aristotélicos: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Esto dio paso a una agrupación o un gobierno mixto, en donde surgió un pequeño conflicto intelectual, ya que si los poderes divergían y ocasionaba desorden, se crearía un ambiente de anarquía. Pero si todos tenían
la misma visión generaba un ambiente de poder absoluto, lo cual no tenía mucho sentido. Esto se concluyó en que los estados dividen sus poderes en un nivel de interdependencia entre ellos, ya tanto que el Ejecutivo tiene el poder de obligar y de hacer uso legítimo de la fuerza, el judicial el poder de juzgar con razón o sin razón, y el legislativo que predispone que el Ejecutivo determina una verdadera norma de la conducta humana. Y así se cierra el círculo.